Cordiales. Continuamos con el análisis del estado de flujo de efectivo. Otro elemento importante a considerar es la estructura de capital de la empresa, el cual esta puede ser capital interno y capital externo. Y cuando estamos hablando de esta relación del capital, el costo lo determinamos mediante la aplicación de la fórmula del WAP. Luego tenemos otro elemento para poder analizar y es que podemos analizar la liquidez o la estrategia del flujo de efectivo mediante el indicador lambda. Y es importante considerar que la solvencia, los activos tienen cobertura con el tema de la solvencia. Son suficientes, los activos son suficientes para cubrir los pasivos, pero no es lo mismo la solvencia que la liquidez, por los ejemplos ya mencionados. Luego, los activos, recordemos que los activos generan flujo de dinero. Los activos generan flujo de caja. Los pasivos generan flujo de caja de proveedores, o sea que a los proveedores, y el patrimonio genera flujo de caja de los accionistas. Entonces, el balance, en función al estado de situación financieras, podemos analizar que lo permanente es estratégico y que los activos son los que generan el flujo de efectivo. Si la empresa opera con deuda, incrementa el rendimiento requerido. Y luego podemos ver algunos temas de los valores de mercado, que son títulos, letras del tesoro, y son libres de riesgo. Y riesgo puede ser riesgo transaccional, o hablamos también del riesgo país, que es decir, al comparar un título emitido por el Estado y el título emitido por los Estados Unidos de América, entonces tienen ciertos riesgos. Y cuando estamos hablando de algunos títulos, eso los podemos encontrar en la Bolsa de Valores de El Salvador. Pero no es lo mismo comprar títulos en El Salvador que comprar títulos en Estados Unidos. O no es lo mismo comprar títulos en El Salvador que en empresas que están en paraísos, en una categoría de paraísos o régimen preferencial. Por eso es que cuando estamos hablando del riesgo, para poder tropicalizarlo, se toma o se hace de referencia el valor del beta de los Estados Unidos de América. Entonces, para ir analizando o cerrando la idea del análisis del estado de flujo de efectivo, y en función a las preguntas que hemos planteado acá, por ejemplo, cite qué negocio desde su perspectiva tiene mayor liquidez en relación al análisis del flujo de efectivo. Y para poder hacer este análisis, es decir, pensar en aquellas empresas que no tienen que hacer un marketing, no tienen que hacer un mercadeo para captar, por ejemplo, los supermercados, por ejemplo, las instituciones financieras. Son empresas líquidas, las gasolineras, las empresas que venden bebidas alcohólicas. Todas estas sociedades son empresas líquidas. Entonces, para poder tener como una referencia. Así también este análisis nos permite, por ejemplo, adoptar otras habilidades. Si una institución financiera vende un producto, el costo del 3%, y lo vende al 100%. Entonces, ¿cuánto es el margen de ganancia?
cuánto es el margen de ganancia. Y acá es el 100%, ¿verdad? Porque lo vende al 100%. Una vez identificado las sociedades que son líquidas, identificar cuál es el core, cuál es el business del mercado, cuál es el giro, cuál es la razón de ser o el principal negocio. Por ejemplo, evaluemos o analicemos los supermercados. Sabemos que los supermercados, el negocio de ellos no está en la venta de los artículos, sino que está en el alquiler. Ahí está el negocio de ellos, en el alquiler de los espacios, las ubicaciones, cómo van colocando las marcas. Y sobre esa base hay un tema de mercadeo, y sobre esa base también hay unas implicaciones de costo. Entonces, una vez identificada las sociedades que son líquidas, importante identificar también cuáles son esos negocios, esas fortalezas, y todo esto desde el análisis del flujo de efectivo. Vemos cómo tiene una ampliación el análisis en función al tratamiento del efectivo. Y otra consulta era o pregunta: ¿un flujo de caja puede ser negativo? Muchas veces dicen que sí. Lo que sucede es, y la respuesta correcta es no, un flujo de caja nunca puede ser negativo. Cuando el gerente financiero o en sus planificaciones, probablemente tengan ya la experiencia, él realiza las operaciones y cuenta o su saldo es negativo o rojo, él lo que hace es ya sea pedir financiamiento o buscar alguna alternativa para convertir ese saldo rojo o ese saldo negativo en positivo y poder tener el suficiente efectivo para operar en un periodo determinado de tiempo. Por eso que el saldo puede ser, pero una entidad nunca puede operar con un flujo de caja negativo, y el flujo de caja negativo no se puede dar, siempre tiene que ser positivo. Entonces, sobre todo esto que hemos abordado, es importante cerrar o mencionar, y con esto cierro el tema del análisis del flujo de efectivo, identificar algunos impulsores del ciclo operativo o impulsores del efectivo. ¿Cuáles pueden ser esos impulsores del efectivo? Y tenemos crecimiento en venta, que eso equivale a un crecimiento en efectivo. Los inventarios son impulsores del efectivo porque mediante la venta se incrementa la cuenta por cobrar. Cuenta por cobrar es un impulsor del efectivo porque hay una recuperación y da una salud a la liquidez de la entidad. Inversiones en activo fijo, luego el margen bruto, costos fijos con desembolso y gastos de capital. Sobre esa base hemos analizado, aparte del desarrollo y las generalidades del flujo de efectivo, algunas implicaciones desde una perspectiva estratégica de la gerencia financiera. Y cierro con el tema que el flujo de efectivo siempre debe ser sostenido y sustentable. El flujo de efectivo debe ser sostenido y sustentable. Con esto cerramos el análisis del estado de flujo de efectivo, que es uno de los estados financieros de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Saludos cordiales y muchas gracias.